Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto que hayan continuado esta serie de videos. Ahora estamos en el capítulo 3. Es el momento de contar la historia de las dos ciudades. La historia es la siguiente. Dale amigo, cuenta. Sí es amigo, hubo una rebelión por parte de la gente que se dio cuenta que desde hace 3 siglos había sido manipulada como un rebaño al despeñadero. Habían sido cegados durante muchos años y poco a poco les habían arrebatado su libertad y su conciencia. Se separaron en 2 ciudades. La ciudad enemiga se llamaba Deconstruida. Había gente que estaba tan cegada que no entendía que estaban siendo destruidos desde lo más íntimo y se aferraban a defender esa ciudad. La otra ciudad se llamaba Sabiduría. Le pusieron así porque era un nombre que significaba mucho para los habitantes que en ella vivían, ya que esta ciudad albergaba gente de distintos credos, pero que buscaban cosas en común, y en ello encontraban la sabiduría de saber vivir. ¿Cuáles eran estas cosas que los unían? La primera y mayor de todas era el respeto a la dignidad humana, siempre en cada etapa del ser humano, y de ahí se derivaba el respeto a la vida. La segunda era el respeto a la familia, la cual consideraban la ecología del ser humano. El tercero era la justicia para los ciudadanos y la protección de las libertades. Libertades de todo tipo, de credo, de conciencia, de educación. El cuarto era el compromiso en el trabajo y participación ciudadana. Todos estaban comprometidos a participar en las asambleas ciudadanas. El número 5 era el estudio y compromiso con aportar a la ciudadanía algo que la edifique y fortalezca cada vez más. Todos estudiaban y todos trabajaban. El sexto era la protección de la propiedad privada. Cada familia tenía sus propias propiedades. El séptimo era el castigo a la difamación con la cárcel. El octavo, la protección de la inocencia y sano desarrollo de los infantes y adolescentes. En todo el mundo, todos aquellos que estaban de acuerdo con estos puntos eran parte de la ciudad de la sabiduría. Cuando comenzó la construcción de esta ciudad y alguno de fuera de ella quería entrar, pero no estaba de acuerdo con alguno de estos puntos, no era aceptado. Los que sí se dieron cuenta y lograron despertar y enfrentarse al enemigo, que cada vez conocían más, enfrentaron esta batalla y muchos murieron en ella. Pero lo veían como un honor, ya que sabían que era eso o morir esclavizado en manos de los enemigos. Sabían que todo estaba perdido, solo si peleaban podían proteger a la humanidad y recuperar lo mejor de ella, la cual corría el riesgo de ser deconstruida para siempre. Eran una ciudad firme que no se andaba con medias tintas, los mediocres y vividores habían quedado afuera. En la ciudad de la sabiduría, todos trabajaban con convicción, a veces hasta su ocio era productivo. Sabían que si se descuidaban, lo perdían todo. Los habitantes de Sabiduría sacaron su mente del mismo cuadro político donde los habían metido tantos años. Eran una sociedad que sabía que muchas consecuencias que habían pasado era por haber entregado en cada elección un cheque en blanco a los que habían elegido como representantes. El no haberse involucrado en su política y habérsela entregado a los mercenarios les había llevado a la ruina. Se dividieron en regiones de 100,000 habitantes para llevar a cabo su propio sistema de gobierno. Sabían que estaban en guerra y que tenían mucho que perder. Toda la sociedad de esa ciudad se extendía por todo el planeta Tierra. Sabían que no podían darse el lujo de ser ignorantes, por lo tanto, todos sin excepción alguna, por mandato y común acuerdo, debían saber manejar su tecnología, aquella que habían elaborado para defenderse de la ciudad enemiga, la cual llamaban la Deconstruida. Tenían que hablar sí o sí chino y ruso, y además el inglés. Obviamente eran lenguas extras a la suya. Eran gente que estudiaba y trabajaba. Las escuelas estaban formadas por iniciativa de intelectuales de la ciudad que enseñaban públicamente. Seguido hacían reuniones los profesores y conocedores para compartir el conocimiento y difundirlo con prontitud, claridad y eficacia a toda la población para poder mitigar la ignorancia que los pasados siglos
habían logrado los enemigos. Lo más importante de esta ciudad es que no existían los bancos. El oro no tenía ningún valor para ellos. Tampoco había moneda electrónica. Cada familia tenía su propia moneda y ellos mismos la realizaban. No podían dar más moneda de lo que producían o comerciaban, de lo contrario, ellos mismos se desfalcaban. En caso de algún robo, se reportaban los billetes o monedas y la familia los bloqueaba y daba seguimiento junto con la gendarmería para dar con el culpable. Las familias que no tenían oficio alguno eran capacitadas por voluntarios para enseñarles algún oficio. Las escuelas siempre estaban abiertas a cualquier persona. No había partidos políticos ni falsas promesas de campaña. No había campañas electorales. No había instituciones de gobierno. Los cargos que existían eran servicios y se terminaban cada año. 2 veces a la semana había asamblea de cada célula ciudadana de 100,000 habitantes. Cada familia debía enviar una persona para que participara en la asamblea, donde se llevaban a cabo la toma de decisiones de cada célula ciudadana. Participaban los mayores de edad, hombres y mujeres por igual. En la familia tenía que haber rotación de participantes para que no fuera siempre el mismo. Todos aportaban, todos enriquecían y todos tenían distintas necesidades. Si alguien no quería participar en ese sistema, entonces no podía permanecer en esa ciudad. En la ciudad de la sabiduría se permitía la investigación libre, siempre y cuando se respetara la dignidad humana siempre. Cualquier persona que atentara contra los puntos básicos de la ciudadanía era llevado a prisión perpetua. Y no existían las fianzas. La cultura, música y arte se basaba en la belleza. Cualquier intención de querer subvertir el bien y los puntos fundacionales de la ciudadanía era llevado a prisión para ser vigilado de no ser un infiltrado. Los ciudadanos de sabiduría tenían sumo cuidado porque sabían que sus enemigos habían, hace varios siglos, logrado la subversión cultural, realizando un lavado de cerebro para conseguir la manipulación de las masas por medio de los medios de comunicación, metiéndose incluso a lo que alguna vez se tuvo por más confiable para corromperlo todo. En la ciudad de la sabiduría, toda droga y pornografía estaban prohibidos. Al principio, unos llamados libertarios se escandalizaron, pero sabían que si no lo aceptaban, no serían recibidos, ya que no podían los ciudadanos de sabiduría aceptar vicios de ningún tipo. No había lugar para la estupidez. En esa ciudad, por el contrario, era constante el fomento de las virtudes. Sabían que los grupos humanos del pasado habían tenido el chivo expiatorio y abuso de autoridad. Pero el reto de esta ciudadanía era no caer en el fariseísmo, sino más bien aprender de sus errores. Y cuando se daban estos casos, buscaban apoyo de otra célula ciudadana para que los psicólogos y sociólogos de allá estudiaran el caso y ayudaran a entender qué estaba generándose en la sociedad o qué problema había, para no culpar ciegamente a la persona conflictiva, sino más bien crecer en conocimiento para que no se volviera a repetir esa carencia de la sociedad y evitar círculos viciosos. Es decir, de sus debilidades siempre querían sacar fortalezas y aprender de sus errores cuanto antes mejor. Conscientes estaban de que los protagonismos no ayudaban, solo estorbaban. Todos tenían claro que la paz de la que gozaban internamente era cumplimiento de los puntos principales. Cada semana había una especie de feria para compartir los billetes o monedas. Cada familia ponía su puesto. Es decir, los que trabajaban para algún puesto de comida les pagaban con billetes de comida de ese local y los intercambiaban por billetes que vinieran de otro comercio de su interés. Billetes para cobijas, aparatos electrónicos, cosecha, frutos, comida, ropa, zapatos, etc. Así fluía su economía, que dependía del trabajo de cada ciudadano. Quienes tenían cargos de servicio a la ciudadanía y que habían sido ordenados por la asamblea, por lo general duraban 1 año y recibían su salario en las asambleas. Cada familia le tocaba pagar una cantidad de acuerdo a lo que producía, y en la misma asamblea se pagaba a la vista de todos. Cada servidor público en la asamblea debía exponer los avances de sus trabajos que había realizado. Los salarios eran buenos, pero eran como los de cualquier otro profesional. En las asambleas se tocaban los temas para los servicios, educación y producción de la ciudadanía. Sabían que todos tenían distintas necesidades y a todos había que escuchar de acuerdo a su ramo. Por ello, era obligatoria la participación
de una persona por familia y no tenía que ser la misma siempre. Trabajaban por equipos y los equipos cambiaban según los temas, para evitar que los protagonismos dominen la opinión de los grupos dentro de las decisiones. Sus cárceles eran verdaderos centros de apoyo y desarrollo correctivos que respetaban la dignidad humana. Cada persona que aspiraba a entrar a su ciudad, porque estaba asqueado de la abominación de la ciudad deconstruida, tenían que hacer algo extraordinariamente glorioso en contra de los controladores de la deconstruida para ser admitido. Estas personas entraban a un centro donde estaban en vigilancia, ya que los habitantes de Sabiduría eran desconfiados porque sabían que su enemigo era demasiado astuto y siempre aspiraba a destruirlos desde dentro con perniciosa paciencia. Afuera de la ciudad de la Sabiduría, los enemigos de Sabiduría envenenaban la mente de los ciudadanos de la ciudad deconstruida con leyendas negras. Les decían que las personas de la ciudad de Sabiduría eran engañados y que vivían oprimidos y que los torturaban y quemaban en hogueras públicas y que veían conspiraciones por todas partes, que eran religiosos. Esto los llenaba de odio a los ciudadanos de la deconstruida y les deseaban el mal a sus vecinos de la ciudad de la Sabiduría. Incluso hacían películas para desacreditarlos y ridiculizarlos y prometerse a sí mismos nunca desear estar ahí. También les decían que, deconstruida, lo único que quería era salvarlos de las garras de los que los oprimían y por eso les hacían la guerra a los ciudadanos de la Sabiduría, para librarlos de alguna vez llegar a vivir ahí. Los enemigos de la ciudad de la Sabiduría, es decir, los que controlaban la ciudad deconstruida, como siempre ansiaban infiltrarse para controlarlos también a ellos. Pero como los habitantes de Sabiduría no podían ser corrompidos por el oro, porque para ellos no tenía ningún valor, y no lo necesitaban para vivir, tampoco tenían bancos por los que pudieran ser extorsionados y sometidos, tampoco tenían partidos políticos para dominar sus asambleas, ni tampoco podían meter sus ideas por medio de programas subversivos y pornografía. Tampoco les permitían tener infiltrados para dividirlos y generar guerrillas internas para debilitarlos. Todas estas estrategias eran bien conocidas por los habitantes de Sabiduría. Entonces, querían lanzarles bombas, armas bacteriológicas, tenían su ejército deconstruido, que ahora lucía como mutantes. Sin embargo, las fuerzas de la ciudad de la Sabiduría habían logrado una tecnología independiente y altos avances científicos por la investigación independiente. Además, su sociedad no paraba de estudiar a sus enemigos y sus nuevas ciencias que los ayudaran a defenderse de sus ataques. Tenían que mantenerse sobrios y alerta siempre. Todos a una dirigían todos sus esfuerzos para proteger su ciudad. Sabían que hasta dar la vida en ello era su mayor gloria. La mayoría de los miembros de esta ciudad eran cristianos convencidos y no temían a la muerte. Eso era lo que más rabia les daba a los enemigos de esta ciudad. Los que no eran creyentes o que practicaban otros credos admiraban el valor de los cristianos y sus convicciones. Las creencias no eran tema de las asambleas, porque cada persona era libre de abrazar sus propias convicciones, siempre y cuando no pisotearan los puntos fundacionales. Nadie vivía del culto, todos trabajaban. Incluso los pastores y sacerdotes daban clases, cuidaban enfermos. Habían construido sus iglesias. Sacerdotes, pastores y la grey eran libres de construir y creer. Si se quería hacer alguna obra buena en la ciudad de cualquier tipo, se presentaba el proyecto en la asamblea y una vez aprobado, se tenían que presentar también resultados después de un tiempo, ya fuera un hospital, algún orfanato, carretera, etc. La ciudadanía por lo general apoyaba todos esos proyectos, todos cooperaban con sus billetes para pagarlos. En una ocasión, un hombre puso en la entrada de la ciudad: pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley. Y luego, en la parte de abajo puso otro texto, que decía: para ser libres nos liberó Cristo. Manténganse pues firmes y no se dejen oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Todos lo vieron y no dijeron nada, pues respetaban la libertad de expresión y sabían que una de las cosas que más les unía era la libertad. El letrero perduró siempre en la entrada de la ciudad. Los soldados no se apartaban de vigilar que no se metiera nadie. De día y de noche no cesaban de vigilar.
También observaban con cuidado cualquier ataque cibernético que pudiera vulnerar su red de seguridad. Muchos de afuera de la ciudad, que venían de la deconstruida, querían chantajearlos con sentimentalismos y autocompasión, para que los dejaran, pero eran espías. Los ciudadanos de la sabiduría conocían de memoria sus discursos de lástima y no caían en esos chantajes. Una vez cansados de rogar, empezaban a gritar discursos aprendidos: malditos inquisidores, antiderechos, bla bla bla. En la ciudad de sabiduría estaban todos los credos, menos los que tuvieran que ver con el satanismo, es decir, todo tipo de ocultismo y esoterismo, incluida la cábala judía, ya que sabían bien los ciudadanos de la sabiduría que esos eran sus peores enemigos, los que habían destruido el mundo poco a poco a través de los últimos siglos. Dentro de sus ciudades tenían bajísimos índices de delincuencia, no pasaban de rebeldías esporádicas de adolescentes. Los ciudadanos de sabiduría sabían que los delitos siempre estaban relacionados con los vicios. Como no había impunidad, la gente se respetaba. Habían recuperado el sentido común en la sociedad, y eso les ayudaba a vivir una verdadera paz. Respetaban las diferencias, riquezas o cualidades de los otros, disfrutaban ser diferentes, sabían que el enemigo estaba fuera y que cualquier división entre ellos los debilitaría. Fomentaban que cada persona se aceptara y valorara como era, y con lo que había logrado, pero cualquier complejo o sentimiento de inferioridad buscaban resolverlo para evitar resentidos en la sociedad. Sabían también que la antigua Grecia, esta forma de vida la llevaron antes de Cristo y les había durado 200 años. Ellos esperaban superar ese tiempo, sin embargo, los cristianos ansiaban que Cristo volviera cuanto antes, porque no sabían cuánto tiempo podían resistir el acecho de la deconstruida. Como no había Estado, no pagaban impuestos. Los ciudadanos construían lo que se necesitaba y se unían a un proyecto de interés, y si beneficiaba a la ciudadanía, lo exponían en la asamblea y la gente interesada se adhería con sus billetes, pagando el trabajo. Una vez terminado el proyecto, nuevamente volvían a sus deberes de pagar los salarios a los servidores o personas que tenían cargos, como eran los policías, soldados, etc. Mientras se llevaba a cabo los proyectos, los salarios se cubrían con los ciudadanos que no estaban llevando algún proyecto. Cualquier invento, composición o libro pertenecía al que lo había desarrollado. Ya fuera estudiante o independiente, se hacía público el hallazgo para bien de todos. En la asamblea se discutía el valor del invento, se hacía un estudio de alcance y de esta manera se le daba un valor. La población en la feria pagaba una cantidad por el beneficio de dicho invento hasta que se cumpliera el monto acordado en la asamblea. Esto incentivaba a una sana competencia entre intelectuales para seguir desarrollando sus conocimientos. Los recursos naturales eran de todos. Si una empresa familiar usaba mucho de alguno, tenía que explicar en la asamblea la razón y comprobar que no había despilfarro de su uso. Sabían el valor de los recursos naturales, ya que la ciudad deconstruida había contaminado y destruido todo lo que estaba fuera de la ciudad de la sabiduría. Lo peor es que lo habían hecho en nombre de la ecología. Eran unos mentirosos. Así actuaban siempre los que manejaban la ciudad deconstruida. El ostracismo ya no lo consideraban como un recurso o método para eliminar a infiltrados, ya que al soltar a un ciudadano de la ciudad de la sabiduría a la ciudad deconstruida, sabían que lo torturarían antes de matarlo para sacar la información de la ciudad de la sabiduría y de su sistema de seguridad. Por ello preferían la cárcel perpetua para aquellos que eran descubiertos como infiltrados. El infierno que vivían los habitantes de la deconstruida era tal que los habitantes de la ciudad de la sabiduría se estremecían cuando se enteraban de los horrores que vivían. Por ello, existían unas misiones que realizaban militares de la ciudad de la sabiduría, los cuales vigilaban cuando había alguna revuelta y estudiaban mucho su autenticidad, y veían si existían personas que pudieran rescatar. Sin embargo, algunos de los llamados libertarios que vivían en la ciudad de la sabiduría no estaban de acuerdo, porque les parecía muy riesgoso meter gente de allá. Los enemigos de la sabiduría eran tan astutos que por siglos se habían infiltrado hasta en aquello que se llegó a considerar lo más sagrado
antes de la batalla, y eso no lo olvidaban. Sin embargo, cuando rescataban a alguna persona que mostraba verdadera disidencia en la deconstruida, entraban a un centro del cual se encargaban sacerdotes y pastores. Este centro les causaba mayor incertidumbre a aquellos que se hacían llamar libertarios en la ciudad de la sabiduría, ya que no estaban seguros de que estas misiones fueran correctas. Siempre que se discutía este tema en las asambleas se generaba un acalorado ambiente, porque los libertarios discutían que siempre por la actitud compasiva e ingenua de los cristianos habían sido pisoteados y conquistados. Por otro lado, cristianos decían que sus sistemas de seguridad se habían reforzado gracias a este tipo de misiones, debido a que los auténticos refugiados enriquecían con lo que sabían de la deconstruida. Unos decían que estas misiones ayudaban a conquistar nuevamente poco a poco y a hacernos más fuertes para vencer a los destructores de la humanidad. Otros decían que era mucho lo que se podía perder, y otros más decían que tan solo pensar cómo vivían los oprimidos de aquel lado y no hacer nada era contrario a su sentido de vivir. Unos decían que los enemigos, quienes por siglos habían logrado la conquista silenciosa, se habían disfrazado, cambiado de identidad, hecho cirugías, prostituido por años, y cuando veían el momento exacto era cuando atacaban y se desenmascaraban. Eso lo habían hecho siempre, durante siglos antes de la batalla. ¿Por qué entonces arriesgarnos de tal manera, si ahora eran peor? Y aunque tenían, los de la ciudad de la sabiduría, un método de seguridad excelente, los libertarios ateos decían que arriesgaban mucho cada vez que enviaban a un militar misionero a vigilar revueltas y disidencias en la deconstruida. Unos recordaban ante la asamblea todo lo que habían perdido para poder huir de la deconstruida y no estaban dispuestos a perderlo, y otros alegaban que estarse quietos y encerrados no les ayudaría a vencer al enemigo, sino solo esperar a que logren ellos vencer. Estamos en lucha, en medio de la guerra, y no podemos relajarnos. Y por otro lado, otros decían, por misericordia divina estamos aquí. ¿Cómo podemos cerrar nuestro corazón a aquellas almas que claman libertad y compasión en la deconstruida? Ellos decidieron ese destino al iniciar, decían algunos en la asamblea. Pudieron haberse adherido cuando nosotros iniciamos. Otros exclamaban, ¿acaso no tuvimos nosotros también un despertar más tarde o más temprano? Todos fuimos engañados por el mismo enemigo de la humanidad. Otros decían, se les acabó el tiempo. Miren a nuestros hijos. Hubo un tiempo para decidir, ellos ya decidieron su lugar. A nuestros hijos les falta mucho tiempo por vivir y no estamos dispuestos a arriesgarlo por esa podredumbre. Otros libertarios sabían que por la bondad de los cristianos ellos estaban ahí y que les habían abierto las puertas de la ciudad, aunque ellos eran ateos. Por eso callaban y respetaban esas misiones, por riesgosas que les parecieran. Lo único que habían logrado es que, en ese mentado centro de rehabilitación que tenían los sacerdotes y pastores, tuvieran también psiquiatras y militares para que estudiaran y confirmaran cada caso. Al fin, cualquier cárcel de sabiduría era mejor que vivir en la deconstruida, pero también temían juntar una mafia de infiltrados en la misma cárcel. Hasta aquí es la historia de la ciudad de la sabiduría. Excelente, Oxy. La próxima veremos de qué se trata la ciudad deconstruida. Síganos acompañando, amigos.